Llegaron a rebajar hasta 300.000 kilómetros en algunos de los coches. Se dedicaban a comprar vehículos de alta gama para luego manipular el cuentakilómetros y venderlos a un precio mucho más alto. Así, hasta en 67 coches. Ha habido vehículos de alta gama que han pasado de 550.000 kilómetros a 100.000 kilómetros. Por dar una cifra total de los kilómetros que han podido falsear, estaríamos en torno a los 12 millones de kilómetros, y la estafa la hemos cuantificado en torno a los 560.000 euros. Todo comenzó aquí en Navarra. Aquí se presentó la primera denuncia y la investigación de la Guardia Civil ha permitido desarticular un grupo criminal compuesto por 25 personas. ¿Cómo podría consultar una persona que tiene este problema? Pues en el momento que ve un coche de segunda mano que empieza a darle problemas, pues ya tiene que empezar a sospechar. Y luego, sobre todo, el sentido común. Si yo compro un coche de segunda mano que en precio de mercado con esos kilómetros vale 30.000 euros y yo lo consigo por 15.000 euros, pues parece que hay algo raro. Las víctimas se reparten por toda la geografía española. Además de la estafa económica, se ha conseguido evitar que sus vidas corrieran peligro al volante. El hecho de que un vehículo que tiene 500.000 kilómetros se le rebaje a 100.000 y que una persona lo compre sin saber este dato, significa que las revisiones y el mantenimiento que tiene que hacerle a ese vehículo no va a ser de acorde a los kilómetros que tiene, con lo cual influye directamente en la seguridad. Muchas veces, al hacer estudios de accidentabilidad, vemos que vehículos que han sido manipulados han producido este tipo de accidentes. La Guardia Civil apela al sentido común y a denunciar en caso de tener alguna sospecha sobre un coche de segunda mano.